Dios les bendiga a todos los que nos oyen y nos ven a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Estamos transmitiendo desde la ciudad capital de la República de Guatemala para todos los lugares de la tierra, donde quiera que llega la señal de esta transmisión, en cualquier medio que usted lo encuentre. No se cambie de sintonía. Hay una palabra para su alma, para su corazón. Gloria al Señor. El capítulo 7 de la epístola a los Hebreos, el versículo 26 y 27 dice: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿hasta cuándo? Para siempre. Gloria a Dios. Puede sentarse. La sangre de Cristo tiene poder. Mantenga la alabanza, la adoración ahí donde está y esté atento a lo que vamos a hablar. Quiero hablarles acerca del tema: Cristo Jesús murió una sola vez para siempre. Glorificado sea el Señor. Dios bendiga a los amigos que están entre nosotros, que el Señor les ha traído para hablarles a través de esta palabra. El Señor Jesús, nuestro gran Salvador, vino a la tierra y se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Tomó un cuerpo de hombre y nació como nacemos todos los seres humanos. Todo el proceso se dio en su vida, pero Él nació una sola vez. Alabado sea el Señor. Creció, se formó, se fortaleció y luego fue a cumplir el propósito para el cual Él había venido a la tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida. Vino a trabajar mientras el día duró para Él. Vino a buscar y a rescatar a los que estábamos perdidos. Y en ese proyecto se preparó. Fue un hombre, como hombre de oración, como humano, que tenía un cuerpo como el nuestro, semejante al nuestro. Fue un hombre que se caracterizó por la oración, la intercesión, por pagar un precio demasiado caro. Pero se preparó hasta la última hora, allí en el Getsemaní. Fue la última tarde, la última noche
donde lo apresaron y fue llevado para cumplir el propósito por el cual había venido a la tierra. Él vino a dar la vida por nosotros. Fue al Calvario, derramó su sangre, fue torturado y fue humanamente azotado, golpeado en una forma trágica e inhumana. Su humanidad fue rechazada por muchos, incluyendo su propia nación. Pero fue a la cruz una sola vez. Murió por usted y por mí una sola vez. Al tercer día ocurrió lo que tenía que ocurrir. El poder del Espíritu Santo le levantó de allí, de la tumba, venciendo la muerte, desbaratando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego allí se enfrenta a la muerte, la venció y la derrotó para siempre. El que en él cree, dice la palabra, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. No importa que esté muerto. Si tiene la presencia del Señor en su vida, es un viviente. Y puede enfrentársele a la muerte también. Porque el Señor destruyó el imperio de la muerte. Lo destruyó para siempre. ¿Por qué traemos esta aclaración? Y luego nos vamos a centrar en las Sagradas Escrituras. Porque la religión dice que Cristo nace cada año. Y se celebra y se dan regalos y hay un montón de descarrío en la gente, en parrandas, en desórdenes inmorales. Y es una fiesta del mundo la que celebran cada año. Y dicen que les nace un Cristo. Pero ese Cristo que les nace no es el Cristo del Evangelio. Eso es lo que quiero que usted haga diferencia y se ubique claramente en el Cristo de la Biblia, en el Cristo del Evangelio, que Él nació una vez, murió una vez, resucitó una vez y volverá por segunda vez a llevar un pueblo que le está esperando. Esto es importante, porque después de celebrar tanta parranda y tanta cosa de vicios, de inmoralidad, de descarrío, de corrupción, celebrando supuestamente el nacimiento de un Cristo que tampoco nació en diciembre. Un Cristo falso. Y a los 3 meses ya están de nuevo declarando que murió. Y se pasa también la religión en esos menesteres, cargando para arriba y para abajo a un supuesto muerto, que no es el Cristo de la Biblia. Es un ídolo, son ídolos
son estatuas, son momias que la religión tiene para un gran negocio en la tierra, pero que ha engañado y que ha involucrado y embaucado también a muchos creyentes apáticos. Yo he oído de creyentes que frente al televisor en esa semana, cuando la religión dice que se le murió al Cristo, se ponen frente a la televisión con un pañuelo en la mano para llorar, viendo que se murió otra vez. Lo que quiere decir que estamos en el año 2021 de la era cristiana. 2021 Cristo le ha nacido a la religión y 2021 veces lo han matado. Todo eso es religiosidad, falsedad. Hoy hablábamos del espiritismo, del ocultismo, hablábamos de todas esas costumbres, tradiciones, de todas esas cosas que la religión ha enseñado, y lo que no ha enseñado y la gente se lo inventa, lo adoptan como una enseñanza y como una doctrina. Porque si no lo adoptaran, lo prohibirían y declararían que eso es falso, pero nunca lo declaran. Poder en la sangre de Cristo. Y entonces, esta religión que se ha paganizado en el mundo y se ha extendido por tantos lugares de la tierra, también se ha metido dentro de muchas iglesias evangélicas ese tipo de enseñanza. Y aunque no tienen los ídolos allí, pero celebran el mismo nacimiento, con las mismas características, y también celebran la muerte y celebran otra resurrección año tras año. Todo eso es religión, no es cristianismo. El cristianismo es otra cosa. Es lo que usted va a ver aquí en las sagradas escrituras, no lo que las religiones o lo que inventa alguien se quiera practicar y tener en alto. Poder en el nombre de Jesús. Recientemente que se celebraba la supuesta muerte de nuevo de un Cristo que no se levanta de ahí donde lo tienen. También muchos evangélicos a las 4 de la mañana estaban en templos, y antes de esta pandemia se iban a coliseos, hasta estadios, a las 4, 3 de la mañana a hacer un culto porque les resucitaba el Cristo que adoran. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo de la religión. El que nace cada año y se muere cada año, y así pueden pasar 3.000 años, 5.000 años celebrando la misma cosa. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuántas veces Él tiene que morir? ¿Cuántas veces resucitó? ¿Para cuánto tiempo resucitó? Nació una sola vez y no volverá a nacer. No volverá a este mundo en esas condiciones. Él vendrá a establecer su reino sobre la tierra un día. Alabado sea Dios. Y todo lo que los políticos y el mundo y las religiones no pudieron hacer en un reino de 1000 años, se establecerá el reinado del verdadero Dios sobre la tierra y se regirá
con vara de hierro y se castigará el pecado que aparezca con la muerte. Todos los lugares dentro del milenio se verá la frase santidad a Jehová. Gloria a Dios. Y se practicará la pureza en todos los aspectos. Y el que peque, el niño, dice la palabra, que llegue a pecar, el niño de 100 años. Habrán niños de 100 años en el milenio. Porque habrán hombres que vivirán 800, 900. Entrarán al milenio y vivirán los 1000 años también. Pero el que llegue a pecar será cortado. Ese será el reino milenial, el reinado del Dios Altísimo sobre la tierra. La palabra nos dice en el capítulo 7 que leímos, versos 26 y 27 al 28, que estos sumos sacerdotes estaban celebrando día tras día los mismos sacrificios que no podían quitar el pecado. Pero aquí dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. En primer lugar, santo. Está hablando del Señor como profeta, como sacerdote real en todo el sentido de la palabra. Santo, inocente, sin mancha. Porque el profeta Isaías dice que en él no hubo engaño en su boca, no hubo mentira, no hubo pecado en su ser. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y eso es importante entender. Porque hay gente que no peca, que no es un pecador, pero anda arriba y abajo y tiene amistades de pecadores. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si su amigo es un pecador, arriba y abajo, en todas partes, lo encuentra, pues se le va a prender lo mismo. Si anda con un mentiroso, se va a volver mentiroso también. Si anda con un tramposo, con uno que presta dinero y no paga, se va a volver igual. Gloria a Dios para siempre. Por eso, apartado de los pecadores veían a Jesús de Nazaret y veían un instrumento que no combinaba con ellos, que no podía entrelazarse con ellos. Solo de mirarlo eran redargüidos, sentían vergüenza de su pecado, de su corrupción. El Señor fue apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El verso 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Los sumos sacerdotes que estaban establecidos en Israel en el Antiguo Testamento, antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados.
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo el Señor una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció como un cordero inocente, limpio, santo, puro. Su sangre se ofreció como sacrificio para podernos rescatar a nosotros de la maldición del pecado y del infierno. Y lo hizo una vez para siempre. El verso 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. A Él sea la gloria. Aleluya. Y miramos en el capítulo 9 del mismo libro de Hebreos, versículo 11 al 14. Y dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El verso 24 del mismo capítulo 9 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Escuche esto. Verso 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Todas estas escrituras
echan por tierra esas tradiciones de religiones muertas y de enseñanzas muertas que tiene que celebrarle cada año su nacimiento y cada año su muerte, y en eso se pasan. Me llamó mucho la atención cuando, para no mencionar nombres, un funcionario, o más bien una funcionaria del gobierno, decía que la causa de la nueva ola pandémica que venía sobre el país, el territorio, era por la mala celebración que habían estado haciendo las gentes sin controles, en cantinas, en playas, en discotecas. ¿Cuándo? En la supuesta Semana Santa, que puede ser una santa borrachera, un santo descarrío, un santo desenfreno, una santa parranda, pero de santo no tiene nada. La gente no le importa eso. El que está perdido lo que quiere es seguirse perdiendo. Si le abren la puerta, sale corriendo a las cantinas, a las discotecas, a las playas, a los centros de vicio, de diversión corrupta, de inmoralidad, porque ese es el hombre y esa es la religión que profesa. Por eso el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y después al griego. Pero es potencia de Dios, no es una religión. Hay gente dentro de la iglesia evangélica que se vuelven religiosos y son religiosos. No van a parrandear, por lo menos visiblemente, pero se contaminan en todo lo que el mundo hace y participan de esas cosas. Y también, si se pueden escapar a una playa, se escapan a poner la panza al sol y las espaldas en la arena y ser la exhibición de todos los pecadores que hay alrededor. No es un pecado que usted vaya a un río a bañarse, pero vigile primero quiénes van y quiénes están y cómo va a ir y cómo va a ser. Porque acuérdese que no solo en su casa usted es cristiano, no solo en el templo es cristiano, también es cristiano en un balneario, es cristiano en un río, es cristiano en la orilla del mar, es cristiano en cualquier parte. No hay creyentes que, como ven que todos están tirados y todos pelados, en paños menores, pues también ellos se destapan y se ponen en exhibición. Y de pronto pasa por ahí algún descarriado y dice: allí está la hermana fulana. Al otro día la hermana fulana amanece con la falda que ya le arrastra, pero ya mostró todo lo que tenía. Tenemos que tener cuidado en esas cosas, porque el mundo es el mundo, la iglesia es la iglesia, el pueblo de Dios es un pueblo especial, diferente a todos los pueblos que están sobre la tierra. Es diferente. Y Dios nos ha escogido para ser diferentes. Y nos ha lavado con su sangre para ser diferentes. Y nos ha dado el Espíritu Santo
su presencia para ser diferentes. A Dios sea la gloria. Aleluya. Por eso no podemos ser guiados por la religión. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No otros, estos. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es hijo de Dios. Ahora, si lo guía un espíritu de carne, un espíritu de descarrío, de pereza, un espíritu de destaparse frente al que sea, eso no es el Espíritu Santo. No se ponga a pensar que es el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y esto es importante, hermano, porque Cristo hizo un solo sacrificio. Y con ese sacrificio nos ha redimido. Y es un único sacrificio para siempre. Dice el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos, verso 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, oiga eso, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Alaba el nombre del Señor, hermano. Qué precioso, porque Él no está todos los días igual, lo mismo, no. Y la vida de un cristiano, de una persona que conoce a Cristo, no puede ser la misma todo el tiempo. Todo el tiempo el mismo, eso no es cristianismo. El cristianismo va creciendo. La persona en el conocimiento de Dios va creciendo y va apartándose del mal y va en un camino de perfeccionamiento. Si hoy cometió cualquier tipo de errores, de pecados, cualquiera que sea, mañana tiene que ser diferente y seguirá creciendo y apartándose del mal. Mis ojos, dice el Señor, pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, ese, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ese me servirá. No somos cangrejos que vamos de para atrás. Vamos como la luz de la aurora. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se perfecciona. Las cosas contrarias a Dios que cometió el año pasado no se pueden estar cometiendo en el año siguiente, ni en el día siguiente, ni en el mes siguiente. De lo contrario, es un religioso y no es un cristiano. Un religioso carga con todo, pero un cristiano no. A Dios sea la gloria para siempre. Aleluya. Y dice el verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, con una sola ofrenda, que fue la ofrenda de su sangre,
de su cuerpo. Porque inclusive el cuerpo del Señor, no solo la sangre, la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus llagas. Su sangre es para santificar al hombre de sus pecados, para purificarlo. La sangre de cualquier ser humano mancha, contagia. Pero la sangre de Cristo limpia. Una sola gota de la sangre de Cristo puede limpiar el pecado. A Él sea la gloria. Levante sus manos y alaba. Eso es importante. Y hay que diferenciar la religión del cristianismo. El sacrificio de los hombres y el sacrificio único de Cristo. Entrar en ese ritmo de religiosidad, de celebraciones cada rato, cada poco diciendo que se murió y que lo están cargando y que lo van a sepultar y que pague para ver el sepultado. Eso es una abominación delante de la presencia de Dios. Eso es una burla a la presencia del Señor. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Es importante entender entonces que Cristo no murió 10 veces, murió una sola vez. Y con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo el que se acerca a Él, todo el que recibe su presencia, su palabra, su poder, es transformado. No sigue siendo igual. No puede seguir siendo igual. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tiene que ser santificado, purificado de toda iniquidad, de toda maldad, porque ese sacrificio se hizo una vez para siempre. Por eso la palabra dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparán aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo para ir a servirle al mundo? ¿Cómo van a escapar si hay un solo sacrificio? Eso indica que hay una sola puerta, que hay un solo camino, que no se pueden buscar extravíos, que hay un solo camino y que ese camino se llama Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie va a entrar al cielo sino por mí, dice el Señor. Eso es importante, que nuestro entendimiento se abra y que entendamos que esas cosas religiosas, rutinarias, que se convierten en una monotonía, en una carga en cierta manera, en un lastre, una cadena que se arrastra continuamente y que la persona no puede tener libertad en su alma ni en su espíritu. Esas cosas vienen a cambiar en el momento que la persona se convierte al verdadero Dios, al Dios vivo. Aleluya.
Bendito sea el Señor para siempre. Romanos capítulo 6, versículo 9, dice la palabra lo siguiente: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Hermano mío, presentar año tras año a un muerto es invalidar la palabra. No simplemente disminuir el poder, sino negarla. Eso es como que alguien esté enfermo y se oró por él y fue sanado y siga diciendo que está enfermo. Es contradecir, invalidar la palabra. Cristo no volverá a morir. No volverá a morir. Presentarlo como muerto es presentar la muerte como jefe y señor de él. Pero aquí está diciendo esta palabra, hermano. Está diciendo, alabado sea Dios. Está diciendo claramente esta palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y mire la frase siguiente: la muerte no se enseñoreará más de él. Es decir, la muerte ya no podrá ser señor de él. Aleluya. 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 Cuando usted esté al borde de la muerte, ya despidiéndose de la tierra, entienda y sepa que Cristo venció la muerte en la cruz y con la resurrección la desbarató para siempre, le quitó el señorío. Y que la muerte no es señor suyo. La muerte está sujeta, sometida al que la venció. ¿Qué dice la Escritura? Que el que es vencido por otro se hace esclavo del que lo venció. ¿Qué quiere decir? Que la muerte es un esclavo del Señor, porque Él la venció. Por eso es que alabamos a Dios en el templo. Por eso es que decimos que Cristo vive. Por eso es que decimos que Cristo me salvó, que Él cambió mi vida. ¿Por qué? Porque no adoramos a un muerto. Y mucho menos lo sacamos a pasear, a cargar o a hacer un acarreo por la calle de un muerto. No, no, no. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. A su nombre la gloria. No adoramos un muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Él vive. Aleluya. Él vive por siempre, porque venció la muerte y la muerte ya no puede enseñorearse de Él. Ya no puede, porque está vencida. Aleluya. Y creo firmemente que eso era lo que esperaba Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando Cristo fue llevado a la tumba, el diablo diría: hasta aquí llegó mi contrincante, mi enemigo. Pero qué golpe más terrible, hermano. Qué golpe más fatal.
Y hay golpes que son, que se sana la persona de un golpe, pero hay golpes eternos. Y ese fue un golpe eterno en la cabeza del diablo, que el Señor lo reprenda para siempre. Cuando el diablo se dio cuenta que había resucitado, dijo: aquí sí se acabó todo. Poder en el nombre de Jesús. Y la muerte ya no se enseñoreará más de él. Aleluya. Porque dice el verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. No podrá enseñorearse la muerte. Él es el Señor de la muerte. No podrá enseñorearse Satanás de él. Él es el Señor del infierno. Porque allí, estando en la tumba, dice la palabra que descendió a las partes más bajas de la tierra, a los abismos, a las profundidades, para mostrar las manos horadadas por los clavos y para hacer sentir debajo de la tierra que él había vencido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que la muerte, el infierno, los demonios, el diablo y todos los principados y potestades quedaban bajo sus pies. Oh, gloria a su nombre. Qué precioso, hermano. Qué precioso. Aleluya. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, verso 18. Alabado sea el Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No volverá a venir a la tierra a padecer de nuevo. No volverá a dejarse golpear las mejillas, ni las espaldas, ni su cabeza, porque vendrá como Señor de señores y Rey de reyes, Dios de dioses, y toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Verso 22 de ese capítulo 3 de Primera de Pedro dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Subió al cielo de nuevo y se sentó a la diestra de Dios, y bajo sus pies sometió todo tipo de autoridad, todo tipo de señorío, todo tipo de ángel, de autoridades y potestades. Están sujetas bajo
sus pies. Aleluya. Yo me asombro en ocasiones cuando escucho, hermanos, personas hablando que son cristianos, que cualquier situación, por pequeña que sea, los detiene, los humilla, los arrincona. Gente que porque lo miran mal ya quieren descarriarse. Gente que porque el otro no lo saluda ya hacen pleito, pelea. Horrible, hermano. Gente que porque alguien habló mal de ellos o los maldijo o dijo lo que le dio la gana decir, ya ellos se arrinconan y no quieren ni salir de la casa. Hermano, hay un Cristo que venció al infierno completo. Y usted debe invocar el nombre del Señor. Y no hay plaga, no hay enfermedad que pueda, si el Señor no quiere. Si el Señor no permite. Que algo o alguien toque un cabello de su cabeza, mientras Dios no le dé permiso, no lo podrá hacer. No habrá plaga, no habrá peste destructora, no habrá ninguna maldición sobre la tierra que lo pueda tocar. Pero tiene que saber que el poderoso de poderosos venció, que Él derrotó al enemigo, que no fue un cuento, que todos están bajo el estrado de sus pies. Por eso cuando venimos aquí hay que levantar las manos y adorar, porque no venimos aquí a adorar un hombre, una mujer, una religión. Venimos a adorar al que venció, al vencedor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Usted no viene a adorar a que un muerto ni una estatua de yeso. Viene a adorar a un Cristo que vive. Bendita la misericordia de Dios. Aleluya. Como aquel leproso que le dice al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Está diciendo que hay imposible para ti. Y para Dios no hay nada imposible. Solo que Él no quiera. Pero si quiere, me puede sanar. Si quiere, me puede proveer. Si quiere, me va a abrir esa puerta. Si quieres, me vas a defender de mis enemigos. Si quieres, vas a pelear por mí. Si quieres, vas a salvar a aquel. Vas a salvar a aquel otro. Vas a obrar si quieres. Porque Él tiene el poder en la mano. No es una cosa de acercarnos a alguien que quién sabe si podrá o no podrá, si querrá o no. No, si Él quiere, lo que Él ha determinado, no hay mano que lo pueda detener. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre por la eternidad. Hechos capítulo 3, verso 15. Dice la palabra, Hechos 3, 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermano, me parece ver a aquellos hombres llenos del poder de Dios,
testificando y hablando de Cristo. Y no era como salir a hablar aquí. Todo el mundo sabe y todo el mundo dice que es cristiano, por lo menos. Y por lo menos han oído hablar de Cristo. Pero allí no se hablaba de Él. Allí era un delito hablar de Él. Sin embargo, estos hombres llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, en este mensaje, hermano, este mensaje que Pedro predica, dice: mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Eso era imposible, porque habían religiones como las hay hoy también que no creían en la resurrección y que pensaban que el que se moría ahí terminaba todo. Aún hay hasta evangélicos diciendo: mire, me muero y ahí termino todo. Mentiras, ahí es que empieza lo bueno. Para un hijo de Dios es una ganancia. Y empezó lo bueno, lo glorioso, lo eterno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué importante. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 39, dice la Escritura lo siguiente: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de la resurrección de los muertos. Ay, hermano, ¿quién podía detener a esa gente, hermano? ¿Quién le podía callar la boca a esa gente? A ellos no les habían contado. Ellos se reunieron por 40 días después de la resurrección. Días, tardes, noches. Comía con ellos. Bebía con ellos. Veían un cuerpo de gloria. Pero se manifestó a ellos. Y entonces cuando Él asciende al cielo, estos hombres, no había quien los detuviera. Por eso ni la cárcel, ni los golpes. A mí me da risa cuando hay gente en este tiempo dentro de los evangélicos que no van a una iglesia o que los miran mal. No van a una iglesia o que no los saludaron. Esas mantequillas se derriten ante el sol. Eso no sirve. Esta gente, arrastrados por la calle, después de darles una paliza, los arrastraban como perros y los dejaban tirados pensando que estaban muertos y se iban. Pero cuando se levantaban de allí, no se iban a esconder y a temblar. Aparecían otra vez en la sinagoga, todos con los ojos amoratados, golpeados, con chinchones por todos lados, con golpes. ¿Qué me importa? Y allá llegaban llenos del poder de Dios a hablar de Cristo y a hablar de ese resucitado. Y eso era como darles por la cara. Pero el poder de Dios se manifestaba porque ellos tenían el poder de Dios
porque habían vivido esa experiencia. Así que Él resucitó una vez, murió una vez, resucitó una vez, nació una vez y volverá por segunda vez a la tierra a llevar a los que lo esperan. A su nombre gloria. A su nombre gloria. 1 Corintios 15:13 dice la palabra lo siguiente: glorificado sea Dios. Este hombre de Dios, escribiéndole a los corintios, dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque la base, hermano, de la predicación de este evangelio es que Cristo resucitó. Es porque Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado, hermano, seríamos hallados, como dice el verso 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco resucitará nadie más, porque eran las primicias de la resurrección. Él se presentó como las primicias de la resurrección. Glorificado sea Dios. Aleluya. Él resucitó. Y mire, hermano, ya voy concluyendo, pero el capítulo 24 de Lucas dice la palabra lo siguiente. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, dice el verso 6, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Había una reunión tremenda. ¿Qué va a pasar con todo? Y aquellas mujeres salieron corriendo para ungir el cuerpo y para mirar, para verificar. Y cuando se encuentran esto, regresan corriendo a buscar a los 11
Ya no estaba Judas con Takushi ahí. Ya había sido eliminado. Ahora estaban los 11. Verso 10. Era María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. No era tampoco una sola ni dos, era un grupo de mujeres. ¿Sabe usted que las primicias del mensaje de la predicación del evangelio, de la resurrección, lo dieron las mujeres, no los hombres? Hay religiones evangélicas que no le permiten a la mujer ni siquiera pararse al frente. Pero estas mujeres fueron las primeras que llegaron al sepulcro y verificaron y recibieron el mensaje de los ángeles que les dijeron: no está aquí, ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermano, Cristo está vivo. Él se levantó de la tumba. Venció la muerte. La muerte no se enseñoreará más de él. Él no volverá a morir. Nunca acepte un culto a un Dios muerto. Ni piense cuando llegue a este templo que aquí hay un Dios muerto. Aquí no está un Dios muerto. Este no es un templo de muertos. Es un templo de resucitados. Y todo el que está en Cristo Jesús ha salido de las tinieblas a la luz y ha resucitado. Y es una nueva criatura. Y ya no muere. Su cuerpo podrá morir, irse a la tumba, pero su alma no. Y desde entonces somos adoradores de un Cristo que vive, que está vivo. Él vive. Para siempre vive. Él venció para vencer. Es el que venció para vencer. Es un vencedor continuo, eterno, para siempre. Nadie le podrá vencer, ni nadie podrá enfrentarse contra su majestad y su poder. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude, hermano, y nos ayude a entender que no estamos aquí para perder el tiempo. Que no estamos aquí detrás de una religión. Cualquiera que le diga a usted religioso, no señor, disculpe, yo soy cristiano. Usted no cree en la Semana Santísima borrachera, digo. No, yo creo en un Cristo que murió y resucitó y está en el cielo. Y nadie tiene que estarlo presentando como un muerto. Y haciendo simulacros de muertos. Y muchos borrachos, drogaditos, peludos,
se presentan pagados por otros para decir que son semejantes a Cristo y que van a ser crucificados, y los golpean y les echan tinta roja por las espaldas y hacen un relajo y hacen llorar gente. Pero ese no es el Cristo. Ese es un borracho, un drogado que por los efectos de la droga se deja colgar en un tronco, en una cruz, amarrado para atraer a la gente, y la gente llora, pero le pasa el llanto y se mete a la cantina, se mete a la venta de droga, se mete al centro de prostitución, porque la religión no puede cambiar a nadie. Amigo que me escucha, la religión no lo podrá cambiar a usted. Ninguna iglesia que predique un Cristo muerto lo podrá cambiar. El poder de Dios no está muerto. Es un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Y adore a ese Cristo vivo.